Hola, ¿qué tal? Bueno, la propuesta que les traigo en el día de hoy, lo que vamos a ir discutiendo, charlando, debatiendo, lo que les propongo es empezar a analizar un poco la idea de esta pugna de poderes y crisis de gobernabilidad en torno a los sistemas presidencialistas en el contexto de América Latina y empezar a plantear y discutir sobre un abanico teórico, ¿no?, dentro del estado del arte conceptual sobre nuestros presidencialismos y si estamos ante la presencia de lo que se denomina un nuevo presidencialismo. Vamos a discutir un poco esta idea de que habrán escuchado muchas veces hablar de crisis de gobernabilidad, de las crisis de los presidencialismos, ¿sí? Este análisis que les traigo hoy es a partir de un análisis que hace Pérez Liñal, Aníbal Pérez Liñal, y bueno, la propuesta de hoy consistirá en empezar a analizar que ya desde hace varios años está el debate sobre la gobernabilidad democrática en Latinoamérica y que esta gira en buena medida en torno al problema de lo que se denomina como la pugna de poderes. Y se enfatiza continuamente el potencial desestabilizador de los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo en un contexto de bajos niveles de institucionalización y consolidación. Y mucho hemos discutido de cuando, por ejemplo, Juan Liz hablaba sobre los peligros del presidencialismo, ¿no? Y dentro de la familia de los presidencialismos está esta idea del supuesto de que la pugna de poderes constituye una importante fuente de inestabilidad. Es decir, que es verdad, porque el modelo presidencial permite la coexistencia de dos poderes electos con fuentes de legitimidad electoral y mandatos igualmente válidos. Cuando el presidente y el Congreso entran en conflicto, se genera una parálisis institucional capaz de abrir el camino hacia una inestabilidad política y potencialmente, sobre todo en el pasado, una posible intervención militar. Así que lo que les propongo es discutir un poco el concepto de crisis presidencial, entendiéndolo como una nueva categoría analítica para abordar este problema. ¿Sí? Pérez Liñal hace un estudio de unos 18 países desde 1950 al año 2000, indica los conflictos entre el presidente y el Congreso y cuando estos alcanzaron un nivel de confrontación extremo. Uno observa que durante 50 años hubo unos 45 conflictos que alcanzaron este nivel extremo de oportunidades en América Latina. También en la charla de hoy explorar un poco la evolución histórica de estas crisis presidenciales y de sus efectos sobre la estabilidad del régimen político en definitiva. Porque es interesante, porque la evidencia histórica asume que el presunto efecto desestabilizador de la pugna de poderes ha declinado significativamente a partir de la década de los 80. Esto no es que las crisis hayan desaparecido, estas ocurren hoy con la misma frecuencia que en el pasado, sino que lo que ha decrecido es su capacidad para generar una inestabilidad en el marco, obviamente, del proceso de la tercera ola de democratización en nuestra región. También, un poco discutiendo, ¿no?, la charla de hoy, analizar el impacto de las crisis presidenciales en la división de poderes, ¿no? Y dada la tradición de hiperpresidencialismo que caracteriza a América Latina, uno podría suponer que las confrontaciones entre el presidente y el Congreso siempre han tendido a resolverse históricamente en favor del Ejecutivo. Es interesante porque los datos, aunque limitados, ¿no?, por relativamente pequeño número de casos, se indica, sin embargo, que las condiciones históricas han generado un relativo equilibrio de poderes en la resolución de conflictos. Y un poco discutir lo que se planteaba también al principio de este video, establecer una serie de conclusiones sobre el impacto de la pugna de poderes en la gobernabilidad democrática y explorar un poco los parámetros bajo los cuales ha operado esta suerte de nuevo presidencialismo latinoamericano que se empieza a gestar a partir de la década de los 90. Al menos en el corto plazo, el principal desafío para la gobernabilidad latinoamericana no parece estar dado entre la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino, por ejemplo, por una amenaza al alzamiento popular en un contexto de insatisfacción con las funciones o con el funcionamiento de nuestras nuevas democracias en este segundo proceso de transición y que vamos a ir viendo y que los voy a invitar a ver en otros videos que voy a ir subiendo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es empezar a discutir un poco sobre las unidades de análisis, ¿no?, las crisis presidenciales a partir de este concepto, de esta idea de lo que se denomina un fuente de inestabilidad y obviamente generar una definición posible. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacernos es una pregunta.
siempre todo empieza con una pregunta. Bueno, ¿cuál es el nivel de confrontación que se asume capaz de generar una inestabilidad? Porque no todas las crisis generan una inestabilidad. En otros términos, existe un infinito número de ocasiones en las cuales el presidente y los líderes del poder legislativo puedan entrar en conflicto solamente, y digo solamente, cuando la confrontación adopta, si se quiere, tonos dramáticos, cuando uno de los poderes desconoce las prerrogativas constitucionales del otro, o cuando se desafía su autoridad legal. Es así que está el peligro de la inestabilidad política, por lo menos ese peligro se asoma en el horizonte. Esto nos va a permitir entender, bueno, cuándo hablamos de estas crisis presidenciales. Una interesante definición, vamos a definir como potenciales fuentes de inestabilidad todos aquellos episodios en los cuales, o bien, el presidente desconoce la legitimidad del Congreso, o cuando el Congreso amenaza con destituir al presidente, o, sobre todo en el pasado, cuando alguno de los dos poderes se inclina en favor de una intervención militar en contra del otro. Sí, a partir sobre todo de nuestro siglo, el siglo XXI, vamos a ver que este actor, esta tercera fuente de inestabilidad, empiezan a generar lo que se denominan coaliciones callejeras, pero esto se los dejo para más adelante. Entonces, vamos a definir a las crisis presidenciales entendidas como crisis de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo que tienen lugar en un marco constitucional del presidencialismo. Y es interesante porque un análisis de la historia, Pérez Lineal toma 18 países latinoamericanos, indica que unas 45 crisis presidenciales tuvieron lugar entre 1950 y el año 2000, y esto lo podríamos extender un poco más en el tiempo, ¿no? Y ahí podemos ver, se codifican distintas crisis presidenciales como todas aquellas situaciones en las cuales el Ejecutivo amenazó con disolver al Congreso, o cuando respaldó la acción de una asamblea constituyente orientada con ese fin, o intentó un golpe militar en contra del legislativo, o en definitiva suspendió el funcionamiento del Congreso. Como así también se analizan aquellas circunstancias en las cuales los líderes parlamentarios anunciaron su decisión de iniciar un juicio político al presidente, declararlo incapacitado o forzar su renuncia, o por ejemplo cuando el Congreso legitimó una acción militar en contra del Poder Ejecutivo, aceptando obviamente la consecuente renuncia del presidente o en su defecto nombrando a un sucesor. Entonces, en primer lugar, no todas las crisis presidenciales tienen lugar en un contexto estrictamente democrático. Recordemos la temporalidad que se está tomando, ¿no? Desde 1950 en adelante. En segundo lugar, las crisis presidenciales pueden resolverse de manera institucional o por la vía pretoriana. En este último caso, los militares intervienen en el conflicto para orientar la dirección del proceso político, por ejemplo, constituyendo una alianza con el presidente, Perú en 1992, o con la oposición en el Congreso, Ecuador en 1961, o desplazando a ambas instituciones para tomar el poder, Chile en el 73, Argentina en el 76, como ejemplos. En tercer lugar, es interesante que si bien la resolución de las crisis presidenciales puede favorecer al Congreso, es decir, cuando éste consigue la disgregación de la Asamblea, o puede favorecer al Congreso cuando el presidente renuncia o es removido de su cargo, esta puede también conducir a un nuevo equilibrio institucional, gracias al cual la crisis es superada, o, por ejemplo, un golpe militar abierto, en donde ambos poderes son desarticulados por la intervención armada. Por último, es importante notar que la distribución de las crisis presidenciales no es geográficamente uniforme, dado que vamos a observar que en nuestra región hay algunos países que muestran, si se quiere, una propensión histórica mayor a la pugna de poderes. Brasil y Ecuador, por ejemplo, han confrontado en promedio una crisis de gobernabilidad cada 6 años, seguidos por Panamá con una crisis cada 3 años, o en el caso extremo, Costa Rica o México no han tenido, por motivos diferentes en cada caso, ninguna crisis presidencial a lo largo de estos 50 años. Me parece que es interesante tener en cuenta esos datos. Esta pugna de poderes, que genera inevitablemente inestabilidad política, en una escala de mayor a menor destructividad para el orden político existente, el impacto de la pugna de poderes puede significar el colapso total de un régimen, puede significar la instauración de una dictadura militar por un periodo limitado,
¿sí? La presión militar para obtener una resolución dentro de los parámetros del régimen existente, o la resolución estrictamente constitucional. Y acá van a aparecer distintos conceptos que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos se lo conoce como el derrumbe, ¿sí? Vamos a sacar la R aquí en la filmina. El primer resultado es el derrumbe. El derrumbe del sistema presidencial existente y su reemplazo por un nuevo régimen estrictamente autoritario. Un ejemplo típico es Chile en 1973, uno de los más conocidos. Sin embargo, es interesante porque no más de 7 de los 45 casos tomados concluyeron con un colapso total del régimen. Entonces, Pérez Liñán dice, bueno, esto sugiere que la pugna de poderes, si bien tiene un impacto negativo, significativo sobre la estabilidad política, está lejos de constituir una condición suficiente, o por lo menos estadísticamente cuasi suficiente para el colapso del régimen político. El segundo de los casos es lo que se conoce como la intervención temporaria. Es la instauración de un gobierno militar, normalmente de corto plazo, que aspira a cumplir las funciones de una dictadura, entendido en los términos clásicos, ¿no? del término. En estos casos, una intervención militar suspende el funcionamiento normal del régimen por un periodo limitado, normalmente es menor a 3 años, y luego restablece un sistema presidencial de características similares a la existente. Tal vez incluso imponiendo la exclusión de algún actor político indeseable. Esto pasó, por ejemplo, con la proscripción del peronismo en la Argentina. El tercero es lo que se conoce como la disrupción, ¿sí? La tercera forma está dada por una disrupción del funcionamiento normal del régimen sin imponer una suspensión temporaria del mismo. En este caso, los militares típicamente intervienen para deponer al presidente, pero permiten los procedimientos normales de sucesión que se pongan inmediatamente en funcionamiento. Esos son los casos, por ejemplo, de Brasil en 1946, en 1964, en donde la disrupción, en el contexto brasilero, y no el gobierno militar temporal, era la norma. Y por último tenemos lo que se conoce como crisis sin derrumbe. A ver, los líderes políticos se encuentran lo que se denomina una salida constitucional. En algunas oportunidades la Asamblea consigue remover al presidente a través de un juicio político, ¿sí? Brasil en el 92, por ejemplo, con Collor de Mello, ¿sí? Venezuela en el 93, ¿sí? Mientras que en otras ocasiones ambos poderes llegan a un acuerdo que bien puede significar que el gobierno apenas logra a una suerte de sobrevivir sin gobernar. Le pasó, por ejemplo, casos muy típicos en la década de los 90 a Colombia, 1996 y 1998. Ahora, si bien la tesis sobre los peligros del presidencialismo asumió que la confrontación extrema constituía un serio obstáculo a toda salida constitucional, el concepto propio de crisis presidencial permite apreciar que este supuesto efecto desestabilizador de la pugna de poderes es históricamente contingente. En primer lugar, podemos observar que aproximadamente la mitad de las crisis presidenciales han sido crisis sin derrumbe, es decir, resueltas dentro de los marcos constitucionales existentes. En segundo lugar, en segundo término, esta propensión a la inestabilidad ha declinado tras la tercera ola de democratización ocurrida a principios de la década de los 80. En un contexto internacional que se tiende a castigar la intervención militar en política y tras la experiencia de los regímenes burocráticos autoritarios de la década de los 60, de los 70, las élites civiles y militares parecen haber descubierto los altos costos de una resolución pretoriana a los conflictos institucionales. ¿Sí? Es interesante porque entre 1950 y 1989, el 64% de las crisis presidenciales fueron resueltas con una intervención militar, mientras que en los años, en la década de los 90 en adelante, solo el 21% de los casos condujo a un desenlace pretoriano. Entonces, evidentemente, con la transformación democrática de América Latina en la década de los 80, esa pugna de poderes ha perdido su capacidad para desestabilizar regímenes, ¿sí? Pero lo que no perdió es su poder para desestabilizar gobiernos, para generar crisis de gobernabilidad. Por eso es que vamos a hablar de crisis presidenciales y división de poderes, ¿sí? El impacto de las crisis presidenciales en el equilibrio de los poderes, ¿no? Y lo primero que nos tenemos, volvemos a retomar la idea de una pregunta, es ¿a qué instituciones favorecen históricamente las crisis presidenciales?
O me podría preguntar, ¿se ha transformado ese equilibrio de poder tras la tercera ola de democratización? Bueno, vamos a analizar un poco los casos en los cuales la acción del Congreso, con o sin alianza militar, acabó con el gobierno, o la acción del presidente, con o sin apoyo armado, llevó a la disolución del Congreso. Es interesante porque esto nos deja con 28 episodios sobre un total de 45, dado que el resto de las crisis concluyó con un empate. Es decir, ambos poderes llegaron a un acuerdo o una derrota mutua. La intervención militar desarticuló el gobierno y el Congreso. La tradición analítica en el estudio de los presidencialismos latinoamericanos ha enfatizado el predominio del presidente sobre el Congreso. Sin embargo, el surgimiento de una crisis presidencial indica por sí que esta política normal ha cesado y que el Ejecutivo carece de una capacidad efectiva para controlar a los legisladores. Y esto cabe notar que las constituciones presidencialistas usualmente introducen una asimetría legal en los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En tanto, el Congreso dispone de mecanismos institucionales para remover a un presidente de su cargo, a través de un juicio político o en algunos casos declararlo insano, el presidente, con raras excepciones, carece de autoridad legal para disolver el Congreso. Históricamente, el Ejecutivo latinoamericano ha utilizado dos recursos para imponer la clausura del poder legislativo. El primero ha sido, y continúa siendo, lisa y llanamente la intervención militar, el denominado autogolpe, en Perú en el año 1992. O, por ejemplo, el presidente Julio Lozano clausuró la Asamblea Nacional Hondureña en 1954. En nuestro país, en la Argentina, José María Guido clausuró el Congreso en 1962. Y así podemos ir más adelante, en el 73, José María Bordaberry, el presidente uruguayo. El segundo recurso de poder presidencial ha sido la elaboración de ciertas normas constitucionales que se desvían del presidencialismo puro, pero que autorizan a un ejecutivo, casi como si fuera un jefe parlamentario, a disgregar la legislatura. Las constituciones de Paraguay, hasta el 92 permitían eso, Chile en la década de los 80, son ilustrativas de este modelo. Ambos recursos fueron combinados, si se quiere, con una suerte de descaro cuando los presidentes de perfil más autoritario aspiraron a legitimar sus acciones bajo una suerte de fachada legal. ¿Sí? Brasil durante 1964 hasta el 85 funcionó de esa manera, ¿no? Los líderes militares preservaron cuidadosamente una suerte de apariencia exterior de un gobierno constitucional. Antes de disolver el Congreso, había un acto inconstitucional, los generales decretaban inmediatamente enmiendas constitucionales que les permitían disolver legalmente el Congreso. Las transformaciones políticas de América Latina tras la tercera ola de democratización sugieren que la capacidad del presidente para prevalecer en sus confrontaciones con el Congreso podría disminuir significativamente, y de hecho ha sucedido esto. Esto se debe a dos motivos. Ante todo, la posibilidad de una intervención presidencial militar en contra de los legisladores ha declinado considerablemente. Al mismo tiempo, los procesos de democratización se vieron acompañados claramente de reformas constitucionales. Brasil en el 88, Chile en el 89, Paraguay en el 92, Argentina en el 94, que eliminaron los instrumentos jurídicos de ese presidencialismo autoritario. Durante las últimas décadas, casi todas las crisis políticas han conducido a la caída del presidente y a su reemplazo por un sucesor electo por el Congreso. Esto nos pasa en la Argentina en el periodo luego de la renuncia de la Rúa. Sin embargo, es interesante porque se indica que la evidencia en favor de esa hipótesis es limitada. Efectivamente, la posición del Congreso parece haberse fortalecido durante las últimas décadas. El crecimiento de esa tendencia es visible, pero es cierto que no es estadísticamente significativo con respecto a un pasado en el cual los congresistas dependían esencialmente de ese apoyo militar para desafiar exitosamente al Ejecutivo. Existe, sin embargo, un tercer recurso de poder presidencial que ha emergido durante la última década, ha emergido claramente durante la década de los 90, que es la reforma constitucional. Por ejemplo, en 1991 la Asamblea Constituyente Colombiana ordenó la disolución del Congreso y de ese modo inauguró en el continente una nueva modalidad de clausura legislativa que fue
hábilmente utilizada por Hugo Chávez en el 99 y por Maduro más aquí en el tiempo. La utilización de la autoridad constituyente permitió y permite eludir los límites legales del Ejecutivo y evitar el uso de la fuerza militar para dispersar a los legisladores. Y es importante notar, sin embargo, que al igual que en los casos del autogolpe, el uso de la reforma constitucional en contra del poder legislativo parece enfrentar serios límites, ¿sí? Y en este contexto, el fortalecimiento del poder legislativo aparece como un resultado posible. Obviamente, no garantizado, pero sí un resultado posible, sobre todo en el largo plazo. Y para ir cerrando, nos preguntamos un poco entonces, bueno, si a partir de estas características que hemos venido señalando, estamos ante la presencia de un presidencialismo nuevo, ¿no? Un presidencialismo que mejora, es un presidencialismo que está enfermo, es un presidencialismo que hay que reemplazarlo. El presidencialismo latinoamericano ha conservado su atributo clásico, esa tendencia a la inestabilidad y a las crisis presidenciales, y estas se suceden hoy con una frecuencia similar al pasado. Pero estas nuevas crisis presidenciales parecen resolverse en un marco delimitado fundamentalmente por tres condiciones emergentes claras. En primer lugar, mayoritariamente, los nuevos presidencialismos latinoamericanos, surgidos sobre todo en la década de los 90, se caracterizan por un menor grado de injerencia militar en las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En segundo término, una virtual eliminación de la alternativa militar, que podría tener profundas consecuencias institucionales, dado que el presidente normalmente carece de poderes constitucionales para disolver al Congreso, pero los legisladores pueden apelar, por ejemplo, al juicio político. Y esto es interesante porque esto fortalece al legislativo en situaciones de conflicto extremo. Y en tercer lugar, y esto es casi como una manera introductoria de las próximas entregas, la incidencia de las crisis presidenciales en América Latina claramente no ha disminuido durante la década de los 90 y durante el siglo XXI. En las últimas décadas, las protestas populares han reemplazado la intervención militar como el principal factor extrainstitucional que denota el surgimiento de las crisis presidenciales. En Brasil en 1992, en Venezuela y Guatemala en el 93, en Ecuador en el 97 y en el 2000, en Paraguay en el 99, en Perú en el 2000, en Argentina en el 2001, la movilización popular contra el presidente no solamente fortaleció la posición de los legisladores de oposición en el Congreso, sino que también operó como un catalizador, si se quiere, de la caída de los gobiernos. ¿Sí? El componente de esa protesta popular es, de algún modo, característico y determinante del patrón de las crisis presidenciales en los contextos de los nuevos presidencialismos surgidos a partir de la década de los 90. Y es interesante porque en al menos 6 de los 8 casos mencionados, ¿sí?, esa protesta estuvo vinculada generalmente a problemas sociales generados por reformas económicas neoliberales. Estos nuevos presidencialismos latinoamericanos han generado las condiciones para una mayor supervivencia de la democracia, ¿sí?, pero por lo menos en este momento, pero no para la consecución de una mayor estabilidad política que en definitiva termine beneficiando a aquellos gobiernos electos. Por lo tanto, la propuesta consiste en el video que viene, discutir un poco este factor de presencia de las movilizaciones populares, de las denominadas coaliciones callejeras.